así ya, ahí está. Bueno, ahí está ya grabando. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a seguir con la lectura del libro y para, para seguir compartiendo esta parte tan linda. Saben que no sé si es por esto, porque no encontré, me, me llegó una alerta de YouTube de algo que está mal en los videos que he subido. Y lo único que he usado que no es mío es esto, es lo del libro. Así que no sé si es esto, pero si llegan a bloquearme YouTube, van a saber que no, no sé, me llegó una alerta y no logro descifrar de qué es lo que usé, o por ahí capaz que, no sé, a veces cuando uno son o usa música y hay, qué sé yo, tiene copyright, pero yo no he usado música mientras he estado grabando. O sea, no sé, pero por las dudas les aviso. A ver, yo estoy subiendo de todos modos todo, pero bueno, por ahí capaz que como no encuentro qué es lo que tendría que bajar porque me avisa, pero no me dice qué específicamente, no, no he podido atender a la solicitud de YouTube. Así que, bueno, les cuento. Así que, bueno, pero como somos un poquito testarudos, vamos a seguir igual con la lectura del libro si nos escrachan y bueno, tendremos que seguir así en vivo nada más y sin grabarlo. Pero bueno, en el- la, la, la idea es que podamos continuar compartiendo la lectura del libro. Porque bueno, ahora tiene como un montón de leyes, YouTube, o sea, las redes sociales. Entonces no sé si puede haber sido que hablamos de salud en algún momento, que por ahí eso también está bastante controlado ahora, o no sé, pero bueno, en eso está. Les cuento. Bueno, vamos a empezar a leer. ¿Alguien va a querer participar en... Sí, Nancy, decime. Sí, yo voy a participar para leer. Bueno, ¿alguien más? Ferchu, Cintia, ok. Bueno, entonces, comparto el libro y leemos una página cada uno, ¿les parece? Sí, porque este Ok, capítulo tiene como varias páginas, así que em, empezá a ver. ¿Viste en la página 14, Nancy? sí, mi amor, estoy Bueno, ahí. habíamos quedado en el capítulo 3, así que en la página 14 lee hasta que empieza la primera llamadita que dice no quiero pasarme de original. Hasta Perfecto, eso lo empieza a leer la persona que va a leer la siguiente página. ¿Querés ser Ferchu la que lea la página 15? Y después Cintia y al último en todo caso yo. Y si quedan páginas todavía del capítulo, empezamos de nuevo. Seguís vos, Nancy, después Fernanda, después Cintia, así hasta que terminemos el capítulo. ¿Les parece? Bueno, perfecto. comenzamos entonces. La milagrosa transformación de Julián Mantle. Nancy, todo tuyo. Gracias. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo un año atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo competitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trípidamente y las incesantes exigencias del trabajo lo habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante.
y quizá más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven, un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó a ser un placer al volverse un negocio. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradiciones místicas le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más a aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón a aquel cauteloso visitante de Occidente. A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como un entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno y recuperó algo más la risa. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo, también su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo, confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. Fer, ¿querés seguir? No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubieras recibido una orden interior, algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido, dijo Julián. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena. Monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos, que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos, sin excepción, le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia. Julián trató de describir la belleza de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India, edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época mágica, John. Yo, que era un leguleyo,
viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me imbuía de las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida. Empecé a disfrutar de los pequeños, como ver un cielo estrellado al claro de luna, o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba. Las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishna. Aquel hombre frágil, de cabeza rapada, también había sido abogado en su anterior reencarnación, como solía decir con una sonrisa poblada de dientes. Harto del ritmo febril que caracteriza la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en un cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a Julián. Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián contó su historia a aquel ex abogado. Le habló de su vida de privilegios, de su avidez de riquezas y su obsesión por el trabajo. Reveló, con gran emoción, su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor, pero he aprendido que todo sucede por alguna razón, le dijo el yogi Krishna. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que eres. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo. Quizá había encontrado en el yogi Krishnan el mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que, gracias a su propia odisea espiritual, había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishna. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el yogi. Pero, ¿puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto. Desde que estoy cuidando de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona, y no me refiero solo en el plano físico.
Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julián estaba fascinado. Aquello parecía perfecto. ¿Y dónde viven esos monjes? Nadie lo sabe y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda. Pero te diré una cosa, amigo mío. Muchos han tratado de encontrarlos y muchos han fracasado con trágicas consecuencias. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Incluso los escaladores más avesados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber. Ellos sí. Julián, que no se rinde fácilmente, presionó al yogui. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? Lo único que puedo decir es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos por constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos, estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Al principio pensó en contratar a un Sherpa para que le ayudara en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Y así, quizás por primera vez en su vida, prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues, con celo misionero inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces se encontraba alguno de los alegres lugareños del pueblo de más abajo caminando por un sendero en busca quizás de madera para tallar o del santuario que aquel lugar ofrecía a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julián se sintió uno con el entorno. Esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julián creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborozado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando Julián se aventuró a salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julián. Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos, y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, quizás incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julián escalaba las esclarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso, pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentía en un baile de gala o junto antes de empezar un caso excitante y los fotógrafos que me perseguían por la escalinata de los tribunales. Y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba, hasta los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior
que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado. Sus palabras brotaban como un torrente. 2 días más siguió la ruta que esperaba podía llevarlo a Silvana, y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaran su antiguo mundo, se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual de su profesión le había separado desde que saliera de la facultad de Harvard. Sus pensamientos vagaron después de ese suntuoso despacho en un resplandeciente rascacielos del centro y a la idílica casa de verano que había vendido por una miseria. Pensó en los viajes, pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y sentir al mando un poderoso vehículo. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante. A Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto, el que había llegado tras 7 agotadores días. Como se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que Silvana fuera un destino encontrable, gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato, el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Silvana, gritó Julián. Llevo 7 días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido. La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le impactó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente que en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julián miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre. Pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizado y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba tal juventud y vitalidad que Julián se quedó hipnotizado, como el niño cuando ve actuar por primera vez a un prestidigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sibara, pensó Julián, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julián Mantle. He venido a aprender de los sabios de Sibana. ¿Sabes dónde podría encontrarlos?, preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando.
¿Para qué buscas a esos sabios, amigo? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que a tantos habían eludido antes, Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida. Vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishna, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión en la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo suavemente: si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces mi deber es ayudarte. Soy, en efecto, uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena, admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro, y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí, en estas montañas mágicas, estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darle la esperanza de que se merece. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse, un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julián me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento, cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal, rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos claves. Este fue uno de ellos. En el fondo de su alma tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida, una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Muy bueno, muy bueno. Bien, bueno, ahí inicia la travesía. Bueno, a los que han conectado por primera vez y que por ahí quizás no entienden de qué se trata esto al final que están leyendo, cómo era el tema. Eh, bueno, hubieron algunas personas que fueron entrando y se fueron saliendo, pues se ve que no entendían de qué se trata. Bueno, les contamos de que estamos leyendo y vamos comentando lo que vamos reflexionando de la lectura de este libro. El libro que estamos leyendo es El monje que vendió su Ferrari, eh, de Robin Sharma. Y bueno, estamos en el capítulo 4. Empezamos la semana pasada y estamos en el capítulo 4 de este bonito libro. Es interesante, a mí me gustó. O sea, pensaba
cómo somos los seres humanos, ¿no? Que en ocasiones tenemos que llegar a estos puntos límites de quiebre para reaccionar y buscar reconectar con nuestra parte espiritual, ¿no? O sea, es como que a veces necesitamos esos golpes así de duros de la vida para poder reconectar en lo que tiene que ver con nosotros internamente. Eh, y él, Julián, lo dice claramente acá en el libro, ¿no? Cómo, cómo él tuvo que pasar por esa parte de su vida para darse cuenta de cuán vacío de alguna manera estaba, de cuán vacío estaba. Em, ¿Alguien quiere comentar algo más de lo que leímos aquí? Hay varios puntos, fue largo lo que leímos, pero hay varias cositas. Si alguien gusta, abre su micrófono, con gusto lo escuchamos. Archu. Yo noté algunas cositas puntuales y también me llamó la atención esto de que hace el tributo a la naturaleza y que se conecta con la naturaleza y que puede ver algo milagroso que estaba sucediendo en ese momento. Lo vio como un asombro, como algo que le llamó la atención. Y después esto también me llamaron dos cosas más la atención, esto de compartir la sabiduría, que no solamente quedarse uno con lo que sabe, sino también poder compartirlo con los demás. Y, y eso del primer momento del resto de su vida, eso eh, como Qué tener bonita presente, esa frase. eso me impactó. Así como, eh, También está bueno en las primeras páginas que leíamos del libro, de este capítulo, cuando él le empieza a decir bueno, todas sus posesiones que tenía, él las vende por casi nada. Entonces, recordemos de que él se ha juntado con aquel que fue su pupilo, por decirlo de alguna manera, y a quien él le terminó dejando todos los casos y el gabinete donde trabajaba, y él se fue. Y ahora se ha encontrado con él, recordemos, ¿no? Y hilando un poquito lo que leíamos la semana pasada, se encuentra de nuevo con él y está contándole cómo se produjo este cambio. Y frente a este amigo, cuando lo observa a él, que está rejuvenecido, que cuando se fue tenía 53 años y parecía de 70, y ahora vuelve y que parece de 30, entonces dice, bueno, ¿qué se tomó? Se tomó el elixir de la juventud, y en realidad él empieza a contarle toda esta historia, cómo fue ese camino, y entre esas cosas que él le cuenta que se deshizo de sus posesiones materiales, incluso del Ferrari rojo que tanto le encantó a Nancy, que llegó hasta a buscarlo y a poner uno en el grupo. Eh, y me llama la atención esta frase que me pareció buenísima de Albert Camus, donde dice, la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Y la verdad que sí, o sea, se puede tener tantas interpretaciones esa frase, pero especialmente a mí me mueve a pensar de que en ocasiones olvidamos de que cada instante que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es construir los recuerdos por los cuales pasearemos en nuestro futuro. Cada momento, cada instante que estamos viviendo, estamos construyendo esos momentos que le podemos permitir a nuestra mente pasear por ahí después. Entonces, el mejor regalo que le podemos hacer a ese futuro yo es crearle a este presente los mejores momentos para que tenga con qué recrearse el día de mañana, ¿no? Que me pareció hermosa esa frase. También me llamó mucho la atención las expresiones que él tiene cuando empieza a darse cuenta de las bellezas de la naturaleza, cuando empieza a conectar, ¿no? Cuando vuelve a conectar con las cosas simples, con las cosas simples.
que muchas veces son aquellas que olvidamos o que terminan pasando como desapercibidas o que no le damos mucha importancia y en realidad son más importantes de lo que nos imaginamos en nuestro interior y en nuestra conexión espiritual. ¿Alguien gusta comentar algo más? Lucas, está abierto o sea, está abierto, acá me dice que está abierto tu micrófono, has abierto tu micrófono y hay como la sensación de que vas a hablar porque se enciende la pantallita, pero no te escuchamos. No sé si es, ahí está, ahí cerraste el micrófono. No sé si es Lucas, si querías hablar o no, pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de este hermoso capítulo 4 que leímos del libro? Sí, Cintia. A mí me llamó la atención que este camino que él hizo era un camino al que nadie, que nunca, hacía mucho tiempo que alguien no lo hacía. De hecho, el monje que encontró después se lo dice, hacía mucho que alguien no los encontraba. Eh, y a pesar de que era un camino difícil por el que tenía que pasar, él tomó la decisión de hacerlo porque en el fondo sabía que había algo bueno que lo esperaba. Y me encantó la frase que dice casi al final de la página 17, que dice que la vida consiste en tomar opciones y el destino de cada uno depende de esas opciones. Entonces, a veces hay un momento por ahí en la vida que es necesario tomar decisiones y aunque parezcan difíciles o tajantes en algunas circunstancias, lo que viene después, la paz que se siente después, sobre todo si uno lo ha tomado en base a los valores, ¿no?, de cada uno. Bueno, la mayoría de acá hemos estado en tus charlas o cursos, entonces sabemos más o menos lo que es los valores y cuando uno los tiene ordenados y toma las decisiones en base a eso, la paz interior que genera después como el gran premio, digamos, a esas decisiones. Exacto, y a veces en esto de tomar esas decisiones se ponen en juego el valor, la valentía. Vieron que cuando él se encuentra finalmente con uno de los sabios de la Sivana, le dice que debe haber sido un buen abogado porque la tenacidad, 7 días había estado caminando solo y subiendo las colinas del Himalaya para poder encontrarse con alguien que en teoría también es interesante o llama la atención, era un, la gente hablaba de este grupo de personas, pero por ahí no se sabía si era verdad o era parte de la mitología. Él creyó que podía ser posible, entonces fue tras eso y empezó a subir. En esa tenacidad era evidente que estaba en sus valores, en su raíz, esto que dice Cintia, ¿no? Que lo que se veía se notaba en su interior. Me gustan las palabras también de Krishna, de este cuidador del templo, que él también había sido abogado y que le dice que estaba cansado de que su vida fuera como maniobras militares, que se dio cuenta de que su misión era servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer del mundo un lugar mejor. Por eso ahora vivía para dar. Pasaba los días y las noches en el templo viviendo de forma austera pero gratificante. Esto es lo que también demuestra de que no importa cuántas cosas, cuántas posesiones materiales tengamos si no tenemos paz en el corazón. Si no hay paz, si no hay armonía, no importa cuánto dinero amasemos, si no hay paz, si no hay amor, si no hay armonía, difícilmente podamos disfrutar de la vida. Y que la vida se trata de servir, como dice ahí, ¿no? La misión de él era servir. Y que leía el otro día que la Madre Teresa de Calcuta decía, quien no vive para servir no sirve para vivir. Qué frase. Bien, bueno, sí, Nancy. Tenés cerrado el micrófono, Nancy. Amor, estamos en el capítulo 3, no el 4.
Ah, bueno, el 3 Y estoy bueno, adelantada. me quedo con la frase cuando él empieza este relato y describe esos primeros días en la India, ¿no? Que fue como una odisea personal del yo. Y cuando le está contando a Julián, dice que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía la vida antes de que fuera demasiado tarde. Entonces vemos ahí cómo él toma ese propósito, ¿no? Y por eso la voluntad, ya, que aunque él quería, si hubiera querido parar, no hubiera podido, porque algo le impulsaba a ir en esa búsqueda, a ese lugar, hasta el momento era místico, que no sabía si era, realmente existía. La verdad que tiene muchos conceptos preciosos para analizar. Totalmente. Había otro detallito que no sé si alguien quiere comentar algo más. Importantísimo. Cuando él lo encuentra al sabio de la Sivana, la condición, que es la razón, o sea, vayamos teniendo en claro quiénes son los personajes de esta historia, ¿no? O sea, sigamos el hilo. Está la escena es Julián con el abogado del gabinete no es el gabinete, es el estudio donde él trabajaba antes, ese abogado que habían llegado a ser amigos, que estuvo en el tribunal cuando a él le dio el infarto, incluso y demás, con ese abogado está contándole toda la historia. Esa es la escena principal. En la escena que él le cuenta aparece primero este primer monje que, bueno, que le cuenta de los sabios de la Sivana, ¿sí? Y él emprende el viaje y en el viaje encuentra a este otro personaje que es uno de los sabios de la Sivana, que le pone una condición. Dice, durante muchos años nadie nos ha encontrado. Nadie ha osado llegar hasta acá arriba en busca de esta sabiduría. Es la primera vez en muchos años que alguien nos encuentra. Y si realmente querés esta sabiduría, nosotros vamos a entrenarte, vamos a dártela, con una condición. La condición es que cuando terminara el entrenamiento, él volviera a su país, volviera a su lugar y compartiera lo que él había aprendido con otras personas. Esa era la condición para que le pudieran entregar este saber, esta sabiduría. Es importante tenerlo en cuenta porque la forma en que él absorbe la información no tenía que ser solo para él, sino que tenía que ser con el objetivo de poder enseñarla, de poder compartirla con otros. Cuando leemos este capítulo también podemos traerlo a nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es nuestra travesía? ¿Cuáles son esas decisiones que mencionaba Cintia que nos pueden conectar con esa parte espiritual? ¿Cuál es la travesía en la que estamos en la cotidianidad de la vida, quizás corriendo? Y se vive deprisa, muere joven, es otra de las frases que aparece también en este capítulo del libro, que cuando nos ponemos a pensar, vivimos hoy tan deprisa, tan a las corridas, que por ahí nos olvidamos de lo importante que es eh, estar despiertos, estar atentos a las cosas bonitas que van pasando mientras la vida va pasando, ¿no? Bien, ¿alguien quiere comentar algo más de este capítulo? ¿No? Bien, bueno, vamos a leer un capítulo más entonces. Em, Cintia, ¿querés empezar leyendo porque leíste un pedacito del último? Empezás y después termino, o sea, sigo yo y después, bueno, seguimos siguiendo. Bueno, Vamos al capítulo 4 entonces. Ahora sí el 4. 4. Encuentro mágico con los sabios de Sivana.
Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la intemperie, que guardaran el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al Nirvana de Sivana. Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire fresco y límpido de la montaña. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre la arboleda, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces en la distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata, llegaron a un claro. Lo que vio entonces fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente impresionable Julián Matle podía haber imaginado. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal, pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban el espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin hablar. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Raman. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuentos de hada tenían un aspecto extraordinariamente juvenil y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba. Prefirieron respetar la tranquilidad del lugar realizando sus tareas en silencio. Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el Yogi Raman y sonrieron serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobraban en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes, con sus ondulantes saris de seda rosa y sus lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunos trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos y maduros, irradiaban un aura como infantil, y el centelleo de sus ojos traslucía una lozana vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas, ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de frutas frescas y hortalizas exóticas, dieta que, como supo más adelante, constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el Yogi Raman acompañó a Julián hasta sus aposentos, una cabaña cubierta de flores donde había una pequeña cama con un bloc vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sivana era una absoluta novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás.
Aquella aldea de Rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde un maltrecho, su maltrecho espíritu podía empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sivana, una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir. Muy bien. Bueno, y así empieza. Qué interesante esto de que vieron que cuando las personas llevan una vida saludable, una vida en paz, en armonía, permanecen jóvenes. Es como, es como, es como algo característico. Cuando uno pasa muchos malos ratos, envejece más rápido. Hay que buscar mantener buenos momentos, lindos momentos y generar un ambiente de, de armonía, de paz, de tranquilidad. ¿Alguien gusta comentar algo de lo que leímos en este capítulo? Nancy, tenés el micrófono cerrado, Nancy. Perdón. Sí, me llama mucho la atención cómo Julián va descubriendo esta hermosa naturaleza. No se pierde los detalles, va describiendo lo que el húmedo de los pies, eh, la fragancia, las distintas rosas, bueno, iba describiendo esa naturaleza viva que él viene de un lugar, digamos, de un mundo totalmente distinto, ¿no? Lo hace lo hace, digamos, como decir, porque dice ahí en una parte que no era extraño para él esto, era como volver a casa, como en algún momento en su anterior vida hubiera estado en esa sensación, en ese estado de placer, de estar bien. Y entonces, después de haber vivido todo eso trágico que vivió siendo abogado y lo que lo lleva a este viaje, vemos cómo empieza a percibir la vida desde el punto de vista de la naturaleza. Exacto. Esa es una de las cosas que me enamora de los libros. Yo digo siempre que leemos libros, vamos conociendo lugares y personas, porque los escritores, los buenos escritores, y Robin Sharma tiene eso. Los libros de Robin Sharma todos tienen esa característica de que en la descripción no solo te revela las características de los rostros de las personas, sino de los espacios, de los lugares. Entonces uno va creando en la imaginación estos lugares. Cuando describe acá en el capítulo los templos hechos de rosas colgando con tiras y con ramitas, uno ya se está imaginando a un lado los picos del Himalaya, al otro lado el bosque, el templo en el medio, hechos todos de rosas rojas, otros blancas, o sea, uno ya lo tienen en la cabeza al espacio. Y lo más bonito de esto es que seguramente si tuviéramos que dibujarlo, lo que está imaginando cada uno de nosotros es único en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno se imaginará el tipo de rosas que le gusta o el tipo de flores que le gusta. Igual que cuando le ofrecen las hortalizas y las frutas para que él pudiera degustar, no dice cuáles, pero cada uno de nosotros seguramente vio esa canasta y la vio con algunos colores y se imaginó qué frutas o verduras habrían en esa canasta. Eso es lo lindo de poder leer, ¿no? De aprender a leer libros, porque cuando uno aprende a leer libros sabe que no va a estar solo nunca más, porque siempre uno puede ir conociendo personas, conociendo lugares,
y dándole permiso a la imaginación para construir estos lugares tan maravillosos que se describen aquí. Así que está bueno. Bueno, ¿alguien más gusta comentar algo más de este capítulo que compartimos? Este último, el 4. Nancy. Sí, yo quería decir que comparto esta lectura con mi hermana, que está en un estado depresivo, y charlando con ella sobre este libro, me hace ver que no me es fácil comprender el texto. ¿Por qué? Porque estamos en una era de la tecnología que nadie lee. Ahora tenés todo tan servido, la respuesta tan ahí, con un dedo para tener la respuesta. Entonces, tomarte el tiempo de leer, interpretar el texto, para mí no es fácil. Entonces yo le digo, pero no entiendo, Gloria, esto, ¿por qué? Pero es porque primero lo está leyendo mal, me dice. Fíjate si es la pregunta o fíjate el intérprete. ¿Y quién es el que está hablando? Y siempre le digo el, el contrario, ¿viste? Nunca le quiero comentarle a todos los que me acompañan esta noche que se animen. Ay, se te Un corta, poquito. Nancy. Se te corta el... Es para que acá nuestra... Sí, para que era... Ahí voy a borrar el video. Que las chicas se animen y los chicos se animen a expresar, aunque no duda, para que mire, nos vea, nos guíe. Entonces, que no empiecen a hacer, y aunque sea una pequeña frase que le haya quedado. Eso es lo que quería sugerir. Gracias, Nancy. Em, Ania, Sí, Mirka, déjame ver porque estoy tratando de leer en el celular, pero a mí me llamó la atención la última parte que leyeron que decía de que Julián, aquel mundo mágico de Sivana, que era una absoluta novedad, dice que, sin embargo, la sensación de que era un poco como volver a casa, como un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces me llamó la atención, ¿no? Basado en mis creencias de que nosotros los seres humanos no estamos creados para vivir en este mundo tan caótico, viviendo con este estrés que tenemos, con el teléfono todo el tiempo, como vivimos ahora, ¿no? Entonces, para él sintió como que regresaba a casa, porque estamos creados para vivir en la naturaleza, como en el paraíso. Me pareció interesante que él escribió eso, ¿no? exacto. Yo creo que incluso se refiere a esa sensación interna, ¿no? De que todos hemos Ujú, experimentado en algún momento también, ujú, donde en nuestro entorno todo está tranquilo, todo está bien, uno está bien, está disfrutando de la vida, está aprendiendo. Esa sensación de sosiego, de paz interior y con el entorno. Y es como una sensación de paz absoluta, de estar como en un paraíso. Es decir, ¿podrá ujú, existir algo mejor que esta sensación? En algún momento hemos tenido ese momento, esos instantes milagrosos o mágicos. Y aunque Julián venía de una vida muy ajetreada, dice, era como volver a casa, era como que en algún momento en su vida o en sus recuerdos, él había tenido esa sensación. Y lo mismo ujú, pasa con nosotros, ¿no? Creo que el desafío es que mantengamos viva esos espacios, esos momentos y que sean más cotidianos de lo que nos imaginamos, porque son una creación. Nosotros tenemos que crear esos momentos, esos espacios paradisíacos a los que recurrir en busca de esa tranquilidad, de esa paz, de ese sosiego. Gracias, Ania. Bien,
¿Alguien más gusta comentar algo más de lo que leímos en todo esto que hemos leído y compartido hoy? Estás muy callada, Rosita. Hola, Mari, otra que está ¿Qué callada. tal? Estaba muy atenta, muy Muy bien. pensativa. Yo disfruto mucho de esto. Sí, lo sé. Bueno, nos vamos a encontrar el miércoles que viene para seguir leyendo este bonito libro. Eh, nos encontramos a las 9 de la noche el próximo miércoles para continuar con la lectura y reflexionando en todo esto que está muy bueno. Les dejo un beso grande, que tengan un feliz descanso, cuídense mucho y bueno, nada, estamos al alcance de un mensajito. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Gracias.